Buenas, estoy en el tema 10, desarrollo emocional, social y de la personalidad durante la infancia. Entonces, la introducción, el niño es social por naturaleza, porque nace en un entorno social y necesita de dicho entorno para desarrollarse y ser competente personal y socialmente. Su mundo emocional está íntimamente relacionado con el desarrollo y la personalidad, porque donde la competencia emocional es un nexo entre ambos, lo que supone la capacidad para ser consciente y gestionar las emociones propias y comprender las emociones de los demás. En la infancia se elabora una representación sobre cómo y quiénes somos, recogiendo las características que nos definen y nos sitúan como un ser único entre los demás, el autoconcepto, siguiendo un patrón normativo. Esto se produce en dos contextos sociales que son la familia y la escuela, esos dos contextos donde se adquiere la autorregulación y autoconcepto, así como su corolario valorativo, la autoestima. Las relaciones familiares y los estilos de crianza tienen gran relevancia en el desarrollo de la personalidad infantil. El contexto escolar favorece las relaciones entre iguales, esas relaciones entre iguales. Los estudios, el cerebro y desarrollo emocional en la infancia. Los estudios han mostrado las estructuras cerebrales que conforman lo que se denomina el sistema emocional, que es una red interconectada de estructuras biológicas que incluyen el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el corte cingulado, el corte prefrontal y el corte orbitofrontal. El cerebro Joseph señala que las regiones del sistema límbico maduran a distintos ritmos, lo que tiene su correlato en el desarrollo de las competencias emocionales y sociales. La secuencia de maduración se conecta con la habilidad para expresar y experimentar emociones. Por ejemplo, la amígdala, que está relacionada con el miedo y la ansiedad, es la primera estructura en madurar. La amígdala es la primera estructura en madurar, seguida del ciro cingulado y tras ella el córtex orbitofrontal, lo que se corresponde con las fases del desarrollo socioemocional. La mielinización de los axones de la amígdala y la conexión con otras estructuras límbicas progresan más rápidamente que otras zonas hasta el final del primer año. Esta inmadurez podría explicar que hasta el último trimestre del primer año no aparezca el miedo a los extraños. Entre 1 y 3 años, la maduración de otras estructuras matiza la activación de la amígdala para procesar las experiencias sociales de forma más eficaz y con mayor control comportamental, para tolerar cada vez mejor el miedo a los extraños. La maduración del sistema límbico progresa hasta los 20 años. El proceso de maduración de estructuras y el asentamiento de redes neuronales es altamente dependiente de la experiencia. El cerebro humano está programado para ser estimulado por el entorno, lo que se llama expectativa de experiencia. Proliferan o se pierden conexiones y redes neuronales en un proceso conocido como dependencia de la experiencia. La experiencia emocional temprana modifica la estructura cerebral y los circuitos neuronales, que se traduce en cómo se procesa la información del entorno, las emociones y los comportamientos. Schrufe define las emociones como reacciones subjetivas ante acontecimientos o estímulos que conllevan modificaciones de índole fisiológica y conductual. Desde el nacimiento, el ser humano es un ser social y emocionalmente competente. O sea, desde el nacimiento el ser humano es un ser social y emocionalmente competente, expresa sus estados internos, que pueden ser o bien de malestar o bien de bienestar. También se sintoniza con algunas expresiones emocionales del adulto. Las competencias emocionales progresan rápidamente en una secuencia. Se pasa de emociones básicas a emociones complejas o autoconscientes, que es lo mismo. Esta secuencia responde al progreso en la maduración cerebral, al desarrollo cognitivo y la expansión de la experiencia social y a factores cerebrales y a factores individuales. La competencia emocional del bebé se pone de manifiesto en las emociones básicas. Hacia los 18 meses, el mundo emocional infantil y los correlatos fisiológicos y comportamentales
son un refinamiento de las emociones básicas y aparecen emociones cualitativamente distintas, que son las emociones secundarias. O sea, aparecen estas emociones secundarias. Emociones secundarias o autoconscientes, que es lo mismo, no tienen expresión facial directa. Requieren tener conciencia de uno mismo y compararse con un referente. Emociones que no tienen una expresión directa, el orgullo y la vergüenza. Emociones que no tienen una expresión directa, el orgullo y la vergüenza. Como emociones secundarias, el orgullo y la vergüenza dependen del entorno cultural y requieren mayor capacidad cognitiva que las básicas. O sea, las emociones secundarias, el orgullo y la vergüenza dependen del entorno cultural y requieren mayor capacidad cognitiva que las básicas. Para Lewis, el que un niño se sienta, por ejemplo, turbado, la emoción autoconsciente más sencilla, antecesora de la vergüenza, requiere tener conciencia de sí mismo como un ser independiente. Las emociones autoconscientes son un hito evolutivo. El desarrollo emocional implica el control y regulación de las emociones, además de la comprensión de las mismas. Principales avances en la comprensión de las emociones en la segunda infancia. Ya estamos en la segunda infancia. A partir de los 2 años aproximadamente, los niños son ya capaces de referirse a las causas de las emociones y reconocen y definen sus signos comportamentales. Son capaces de inferir sentimientos de los otros en función de los comportamientos, como que alguien se siente feliz porque da palmas o está triste porque llora. Hacia los 4 años, los niños advierten que las acciones de los demás se explican mejor en función de los deseos y de creencias. Más adelante conseguirán integrar las creencias en el mundo emocional. Harry, Johnson, Hutton, Andrews y Cook mostraron que los niños de 6 años, pero no los de 4, o sea, los de 6, predecían la emoción de un personaje en función de lo que éste cree sobre una situación. Esto sugiere que hacia los 6 años las creencias se suman a la relación entre eventos, deseos y emociones. La capacidad para ocultar o falsear la emoción aparece entre los 6 y los 10 años. O sea, experimenta un importante avance entre los 6 y 10 años. En la segunda infancia, 6-12 años, de 6 a 12 años, los avances intelectuales y los progresos en la comprensión mentalista amplían la comprensión emocional. Los niños afinan su distinción entre emoción real o fingida, afinan esta distinción entre si es emoción real o fingida y comienzan a comprender la ambivalencia emocional. Principales avances en la comprensión de las emociones en la segunda infancia. Tempranamente los niños hacen uso de lo que se conoce como normas de expresión. Estas normas de expresión porque activan estas expresiones acorde a una situación estandarizada. O sea, activan estas expresiones acordes a una situación, dependiendo de esta situación, aunque no expresen su verdadera emoción. La autorregulación emocional, Sarney, Campos, Canras y Witherton. Los niños avanzan en sus capacidades para comprender las emociones, hablar de ellas, etiquetarlas y gestionarlas, utilizando la inhibición comportamental y el lenguaje, como cuando elaboran un acontecimiento traumático mediante sus relatos. Regulación emocional, capacidad para gestionar y modular las propias emociones en función de las demandas del contexto. Autorregulación, gestión eficaz de los estados fisiológicos y comportamentales para tomar el control de la experiencia emocional. La autorregulación se efectúa captando y procesando ajustada y apropiadamente los estímulos, reaccionando ante los estímulos de manera adaptativa, fisiológica y comportamentalmente. La autorregulación emocional, el cuidador principal asume los primeros meses, o sea, en estos primeros meses el cuidador principal asume el papel regulador psicobiológico del bebé, ya que las estructuras neurológicas tienen un desarrollo todavía lento. Por ello se habla de corregulación. Se habla de corregulación más que autorregulación, a la espera de una maduración biológica y afectiva del niño. El desarrollo de la autorregulación se relaciona con 2 factores, los endógenos y los exógenos. Los endógenos en maduración cerebral,
circuitos atencionales en la corteza prefrontal y los exógenos con cursos del adulto. Una actitud activa y participativa de la madre cuando el niño está incómodo, asustado o enfadado contribuye al desarrollo de estrategias más adaptativas de autorregulación y predice mejores resultados en edades posteriores. El autoconcepto es la representación que construimos sobre quiénes o cómo somos. Representación que construimos sobre quiénes o cómo somos. Las expectativas sobre nuestras capacidades y habilidades afectan a nuestra conducta, estableciéndose una relación bidireccional entre autoconcepto, comportamiento. Autoconcepto, comportamiento. De ello depende el bienestar psicológico, el rendimiento académico y la motivación hacia el logro. O sea, de ello depende el bienestar psicológico, el rendimiento académico y la motivación hacia el logro. Desarrollo del autoconcepto en niños preescolares. Hay cierto acuerdo en admitir que en los primeros meses aparece en los niños preescolares de 0 a 6 años. Hay cierto acuerdo en admitir que en los primeros meses aparece un sentido de sí mismo como agente capaz de provocar reacciones en el entorno. El reconocimiento ante el espejo es una prueba, se reconoce ante el espejo y es una prueba nítida de la autoconciencia hacia los 18-24 meses. El sentido de sí mismo incrementa las emociones sociales hacia el segundo año. Sheffer y Kipp señalan que las interpretaciones del adulto y las narraciones sobre vivencia juntos ayudan a que el niño consolide una primera imagen de sí mismo como un ente estable. En la etapa preescolar se suele suscitar una visión del ser optimista y motivante, reforzando a los niños con generosidad y con la idea de que el éxito depende del esfuerzo. El éxito depende del esfuerzo. Y la perseverancia se refuerza con comparaciones intraindividuales, o sea, actuaciones de la misma persona en el pasado, aportando un balance positivo. Así el niño se percibe como altamente competente y es reticente a los juicios en contra. Vale. El nombre y el género son los primeros atributos que comienzan a definir la imagen del niño, el nombre y el género. Luego comienzan a surgir alusiones a posesiones, características muy distintivas. Por ejemplo, vivo en una casa grande, voy al colegio, etc. Harter señala que la tendencia a la dicotomía todo-nada de los preescolares se manifiesta en el sobreuso de términos extremos y opuestos y podría ayudar a entender la mayor disposición de los niños pequeños a arrogarse adjetivos positivos. En las primeras interacciones sociales son frecuentes los alardes sobre posesiones y habilidades, en lo que parece un intento de afianzar una identidad incipiente. Al final del periodo preescolar, los avances en la comprensión mentalista permitirán que los niños se muestren más habilidosos entendiendo los motivos que guían las acciones de los demás y comiencen a percibirse en función de rasgos psicológicos, o sea, timidez, facilidad para hacer amigos, etc. Las interacciones sociales son más complejas y los niños intentan razonar y negociar sus decisiones, aunque difícilmente comprenderá todavía que una actitud severa no implica que una persona sea mala, o sea, una actitud severa no implica que una persona sea mala, o ser torpe en un deporte no significa ser torpe en cualquier deporte. El autoconcepto durante los años escolares, o sea, de 7 a 11 años. Ya de 7 a 11 años, hacia los 8 o 9 años, los niños advierten que las emociones humanas pueden ser muy complejas e incluso pueden mostrarse de forma velada. Aquí el niño adquiere una mayor tendencia a autodefinirse mediante rasgos psicológicos y tiene mayor sensibilidad hacia las opiniones de los demás. O sea, aquí tiene mayor tendencia a autodefinirse mediante rasgos psicológicos y tiene mayor sensibilidad hacia las opiniones de los demás ya.
Harris observó que los preescolares identifican el orgullo, la culpa, la alegría y la tristeza por buenos o malos resultados. Sin embargo, los niños mayores las definen teniendo en cuenta otros aspectos como la responsabilidad personal en los resultados y la observancia de patrones morales. El autoconcepto durante los niños escolares seguimos de 7 a 11. Durante la etapa escolar, el niño se interesa por la pertenencia a grupos, por esa pertenencia a grupos y por las autodefiniciones, comparándose con los iguales, con sus iguales. Estoy en el equipo de patinaje, por ejemplo, o soy de los que saca mejores notas. Las apreciaciones disgregadas que caracterizaban a los más pequeños avanzan hacia una imagen personal con dominios diferenciados, con autoconceptos menos rígidos que los niños pequeños. Por ejemplo, reconocer que se juega bien al fútbol, pero estar rezagado en inglés. La autoestima, el aspecto valorativo del autoconcepto. La autoestima es un componente valorativo del autoconcepto. Harter nos dice que es la valoración global de todos los atributos incluidos en el autoconcepto, lo que anímicamente se traduce en un sentimiento que oscila entre la estima y el desprecio por los rasgos del yo. O sea, la autoestima es un componente valorativo del autoconcepto. Harter nos dice que es la valoración global de todos los atributos incluidos en el autoconcepto, lo que anímicamente se traduce en un sentimiento que oscila entre la estima y el desprecio por los rasgos del yo. Se asume que los factores que mejor predicen la valencia de la autoestima son la opinión que los demás tienen de uno mismo y también el grado de eficacia o desempeño que uno percibe en los distintos dominios de su vida. La representación del yo refleja las actitudes y comportamientos de los demás hacia uno mismo. Muchos instrumentos que evalúan la autoestima incluyen medidas sobre la percepción que tienen las personas acerca de la valía que le atribuyen otros. William James sostuvo que el aprecio por los rasgos del yo no dependen de los éxitos obtenidos, sino de la relación que se establece entre los éxitos y los niveles de logro, esperados o deseados. Harter ha reformulado este planteamiento incidiendo en la mayor influencia que tiene el éxito alcanzado en los dominios que sean valorados por el sujeto. Una alta competencia en un área muy valorada por el individuo, por ejemplo la apariencia física, sería un alto predictor de su autoestima global, mientras que el éxito en un campo poco valorado tendría poco impacto. O sea, una alta competencia en un área muy valorada por el individuo, por ejemplo la apariencia física, sería un alto predictor de su autoestima global, pero el éxito en un campo poco valorado tendría poco impacto. Son los dominios más valorados por el individuo los que mejor predicen su autoestima, variable mediadora. Pero ¿cuándo aparece la autoestima? Dice Harter, sostiene que la autoestima no es un listado inconexo de las cosas que hacemos bien, sino un juicio que emerge tras considerar los distintos aspectos del yo y realizar una abstracción, por lo que no cree que la autoestima pueda formarse de forma explícita antes de los 7 o los 8 años. La relación de niños-adultos, hay una jerarquía donde la responsabilidad descansa en el adulto. Las relaciones con iguales promueven la negociación y el desarrollo de la comprensión de uno mismo, además de la construcción de nociones morales. Algunos autores hablan de una sociedad de los niños o una cultura de iguales para reivindicar una organización que se separa de la sociedad adulta. En esta cultura se muestran ciertos códigos, ¿no?, que son propios de ellos, sobre el modo de vestir y actuar que son casi imperceptibles para los adultos, pero un punto de referencia para el desarrollo del autoconcepto del niño. La cultura entre iguales incluye perspectivas diferentes a las de los adultos en asuntos como la agresión. La reciprocidad en la agresión es más tolerada entre niños. Primera infancia, de 0 a 2 años.
A partir del segundo año, el niño empieza a mostrar interés por sus iguales y a tener amistades. O sea, aquí a partir del segundo año empieza a mostrar interés por sus iguales y a tener amistades. En la etapa preescolar, de 2 a 6 años, las amistades son controladas y propiciadas por los padres. Las amistades en etapa preescolar se describe con interacciones inestables. Son inestables donde los niños no siempre eligen para jugar a los mismos niños y pueden dejar de hacerlo con facilidad por estos conflictos interpersonales. En estas edades los niños tienden a elegir entre los amigos que comparten edad, sexo y estilo de comportamiento. Esa similitud preferentemente eligen niños prosociales y evitan a los agresivos o retraídos también. Todavía entienden la amistad desde una perspectiva egocéntrica, teniendo dificultad para comprender que otros viven el mismo acontecimiento de manera diferente. En la etapa escolar de 6 a 12 años, la amistad en etapa escolar se caracteriza porque los niños eligen, promueven y mantienen de manera activa las interacciones. Ya aquí eligen las relaciones. Las relaciones se hacen más estables. Los niños siguen prefiriendo compañeros del mismo sexo, prefiriendo a los que muestran cariño y preocupación por ellos. Los niños ya son capaces de descentrarse de sus pensamientos y sentimientos, tomando en cuenta a sus iguales como seres con pensamientos, ideas diferentes a las suyas, poniéndose en su lugar también. Esto contribuye a la cooperación y ayuda recíproca. En la escuela también pueden aparecer relaciones y conductas problemáticas y dañinas, como en el caso del hostigamiento o acoso escolar, el bullying. Entonces, tabla 10.10, estilos de crianza y sus características, desde las dimensiones de Brown, Brink y Markovy y Martin. El papel de los padres en el desarrollo social, socioemocional infantil. Dimensiones y grados, afecto, comunicación e implicación. El control, las exigencias y demandas y el afecto, comunicación e implicación. Tenemos el estilo democrático, el estilo autoritario, el estilo permisivo y el estilo indiferente. El estilo democrático tiene control, exigencias y demanda, control alto y afecto alto. Control alto y afecto alto. El estilo autoritario tiene control alto y afecto bajo. El estilo permisivo tiene control bajo. Control bajo porque es permisivo, ¿no? De que le permite, control bajo y afecto alto. Y el estilo indiferente bajo las dos cosas. Sería indiferente, bajo control y bajo afecto, ¿no? Puede constituir una forma de maltrato, incluso negligencia por aquí. Vale. Vamos a ver. Vale, pues ya. Muchas gracias. Hasta luego.